Para hablar de liderazgo, me gusta mucho esa frase de García Márquez que dice que el mundo es ancho y ajeno, que refiere a que es como inabarcable en algún punto. Y me parece que conceptualmente el liderazgo es ancho y ajeno. Es difícil de abordar como en todas sus aristas, ¿no? De hecho, me parece que las definiciones de liderazgo hay que tener por lo menos clara una distinción base que es la más herramental de todas ellas, que es liderar es llevar a un grupo de personas hacia conseguir algún objetivo determinado. Entonces ahí tenés como dos aspectos muy centrales. Un grupo de personas, eso ya te marca un recorte, y hacia conseguir un objetivo. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Definición bien herramental de liderazgo. Pero también hay otras que son un poco más filosóficas o inspiracionales, que justamente utilizan la palabra inspiración, que es como inspirar las mentes, los corazones y la acción. O sea, cuando digo los corazones es una forma de decirlo. El mundo emocional y la acción de las personas. O sea, inspirar. Y estas dos definiciones, la más herramental, tipo llevar a un grupo de personas a obtener algo o inspirar, como los tres grandes centros del ser humano, tienen en común la idea de la influencia. Porque liderar no es hacer, sino hacer que otros hagan. Claro, O sea, perdón, estaba pensando cuando dijiste llevar a, ¿no? Que quizás los modelos más actuales dicen, bueno, o que se lleven a sí mismos bajo cierta influencia. Exactamente. Y habría que definir quién es este que influye o qué tipo de personaje es, ¿no? Bueno, ese es el personaje que revestimos bajo la palabra líder, que por momentos quiere decir tantas cosas en el accionar cotidiano. Y hay como... Me gusta mucho esto de que en definitiva liderar es influenciar. Como hacer que otros hagan, pero sin hacerlo vos. Y hay como un ADN o una piedra filosofal del liderazgo, como un atributo central, clave, no sé cómo decirlo, que es básicamente la coherencia. En cualquier ámbito de liderazgo, un liderazgo tipo familiar, organizacional, militar, hasta en la mafia, te diría, como hay un atributo muy diferencial del liderazgo que es básicamente ser coherente. En términos de lo que vamos a hablar hoy, es este atributo central, coherencia. Vamos a ponerle coherencia igual autoridad moral. Okay. O sea, el ADN del liderazgo es tener autoridad moral. Y vamos a ver de qué se trata un poco esta autoridad moral, que me gusta también porque inicialmente te permite separar o entender mejor la separación liderazgo de poder. O decís, no se puede liderar sin autoridad moral, pero sí se puede ostentar posiciones de poder. Digamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digamos, liderar tiene que ver con inspirar, con llevar, con lograr que otras personas hagan cosas, y el poder es simplemente ejecutar una autoridad que te confiere una posición por los motivos que sean, digamos, ¿no? En general, las estructuras asignan cuotas de poder a los individuos. Por eso es como tan importante trabajar el liderazgo y no el poder. El poder se asigna o se obtiene por los medios que sea, y el liderazgo se ejerce a través de trabajar otro tipo de actitudes. De hecho, un camino interesante es, hasta te diría como filosofía de vida, en decir, mira, es preferible que te prepares para el liderazgo desarrollando ciertas cualidades que cuando... que sumadas a una eventual posición de poder en el futuro, o posición jerárquica, van a hacer que puedas influir en alguien. Y no al revés. Porque muchas veces la confusión es, tengo este rol, me cambiaron de posición, tipo soy líder, ¿no? Sin embargo, una gran inversión es decir, que a lo mejor tiene que ver con el planteo que vas a hacer, es qué cosas necesito cultivar para que, llegado el caso de tener una posición jerárquica, Bueno, haga confluir ambas cosas, la influencia y la posición, ¿no? Que es como ese sería como el mejor de los mundos.
Completamente, porque de hecho la posición, la autoridad moral o la coherencia no atentan contra el poder. Vos el poder lo tenés una vez que lo tenés y lo podés ejercer, lo tenés con o sin coherencia. Estamos como cansados de ver ejemplos de gente que como tiene el poder, no lo ejerce con coherencia, por lo tanto pierde el liderazgo. Es una gran distinción entender que poder no es liderar. Y que detentar una posición de poder no tiene que ver con liderar, sino que liderar tiene que ver con obtener este atributo tan interesante que me parece tan bien descrito en este libro, Los cambios en liderazgo de Maxwell, que se llama Autoridad Moral. Es muy interesante porque básicamente Maxwell lo que te dice es de dónde viene la influencia. Dice, lo que te da la autoridad moral básicamente es influencia, de alguna manera los iguala, y eso es lo que te transforma en líder. Cuenta un ejemplo muy simpático cuando comienza a desarrollar el capítulo. Dice, viste, Maxwell es este gurú del liderazgo, ya tiene 70 y pico de años, entonces cuenta cuál fue su primera posición de liderazgo y dice que es pastor de su pequeña comunidad o congregación. Era una comunidad agrícola en Indiana. Él es pastor de una comunidad agrícola indiana. Dice, y comunidad, entiéndase, como 10 casas y 2 ranchos. Y tipo como... Y él era como pastor el responsable de guiar a esa comunidad. No, primera posición. Es muy interesante porque dice, el reglamento señalaba que como el pastor tenía que liderar la junta directiva, presidir la junta directiva. O sea, detentaba la posición de poder acorde a ese reglamento. Entonces, por supuesto, con la lógica de un pastor, prepara su primera reunión. Entonces, cuando llegan a la reunión, aparece un tal John, o no sé cómo se llamaba, Cloud. Y cuando él iba a empezar la reunión, le dice, pastor, ¿no nos podría como iniciar esta reunión con una oración? Entonces le dice, qué buena idea. Entonces tiene una oración y cuando... Dice, bueno, termina la oración y yo ya estaba dispuesto a liderar la orden del día, y este tal Cloud dice, bueno, hay un par de asuntos que me gustaría tratar también. Entonces él piensa, bueno, podríamos tratar estos asuntos y después, que son cotidianos, sigo con la orden del día que yo tenía pensada, que como casi toda organización tiene que ver con resolver lo cotidiano, digamos, ¿no? Las juntas directivas. Y bueno, avanzaron toda la reunión y cuando terminan esos puntos, este tal Cloud le dice, pastor, ¿por qué no nos despiden? Ya, yo creo que estaría bien esta reunión, ¿por qué no nos despiden con una oración? Entonces Maxwell da la oración y se queda pensando. Perplejo, como dice, diciendo, como, ¿qué pasó acá? Dice, y ahí entendí, como la primera gran conclusión que sabe, dice, una posición de liderazgo no te da autoridad. Claro. Digamos, la autoridad, dice, ¿y cómo se construye una autoridad? Entonces, es como bastante interesante cómo plantea este tema, este pasaje de la posición hacia la autoridad y el rol a este atributo, a este ADN que habla del liderazgo, que le dice autoridad moral, que nosotros muchas veces lo entendemos como coherencia, como hacer lo que digo. Bueno, despliega con bastante intensidad a lo Maxwell, digamos, ¿no? El capítulo, y dice, por ejemplo, una de las cosas que me resultaron más interesantes, dice, hay muchas formas de obtener autoridad. Dice, la autoridad moral es la última y la más efectiva y la que vamos a desarrollar. Dice, pero hay diferentes tipos de autoridad. Dice, uno de los puntos es autoridad natural. Dice, algunos individuos naturalmente guían mejor que otros y por lo tanto rápidamente asumen posiciones de liderazgo. A mí no me gusta mucho el concepto de autoridad moral, pero entiendo a lo que se refiere porque es tan desarrollable la habilidad de liderar que cuando lo ponemos en este lugar de lo natural estamos dando por hecho que algunos pueden liderar y otros no. Digamos, algo parecido a lo que ocurre con la comunicación o peor todavía con la creatividad. Otra de las autoridades es la autoridad posicional. Este tipo de autoridad viene con el título o con una posición formal en una organización y es el nivel más bajo de liderazgo. Interesante, ¿no? Vos tenés autoridad por lo formal, o sea, no es que lo formal no te da autoridad, te confiere autoridad, pero no tanta, te confiere como un pedacito de autoridad. No, y aparte en un continuo vertical de influencia, claro, tu primera posición en la que crees que tenés
por fin un poder de liderar, estás como en el piso del liderazgo. Claro. Sí, Creo que es solo por la posición. Según lo que entiendo el planteo, claro. Dice, está bien, Tipo, hay algo que vos traes natural, pero después está la posición que te da un poco de autoridad. Claro. Dice, después también está el conocimiento. Dice, el conocimiento, saber más que los demás, poseer información específica, te puede dar una ventaja o te puede hacer generar influencia. ¿Eso tiene que ver con la competencia? Con la competencia personal, no competir con otros, sino con la capacidad de demostrar que sabes más. Acá está expresado como poseer información. Okay. Saber más que los demás, no en términos de competencia, sino en tener más información. Okay. Es medio ambiguo, ¿no? Dice por conocimiento, pero dice saber más que los demás o poseer información específica. Ah, bueno, está haciendo hincapié en las dos. Quizá, claro. Que de hecho las Una dos combinación, sí. son todas cosas que te dan como un poquito de autoridad. Tendés a mirar con cierta cautela y respeto al que sabe más que yo, habla o escucho. O tiene más información que yo, Claro. o ocupa el rol formal, o naturalmente lo trae. Son como si tuviéramos un continuo, como dijiste vos, vertical ascendente, o una torta donde tenés porciones. Pero de influencia todavía poco, ¿no? O sea, posición, conocimiento, ¿no? Natural, posición por conocimiento, situacional. Pueden surgir circunstancias particulares que exijan que la persona mejor calificada dirija una situación. Ahí ya nos acercamos más a un modelo un poco más elaborado. Claro. Relacional, cuando los individuos han edificado relaciones con los demás, eso les da influencia para dirigir. Ahí ya entramos como en lo que el sentido común del liderazgo te permite como olfatear. No, pero si se lleva bien con los demás, es un líder natural. No, es un líder relacional, digamos. Y está bien que lo relacional te haga ganar autoridad o influencia. Proximidad, cuando los individuos están próximos a un líder o la figura de autoridad genuina. Esto es bien medieval, ¿no? Que estaba más cerca del rey, tenía más autoridad. Qué impresionante, ¿no? Yo decía, qué interesante cómo, mirando a Maxwell en términos de, si querés, de las democracias liberales occidentales, digo, cómo ha tenido que cambiar la noción, de hecho ahí habla de los 11 cambios en el liderazgo, porque yo estaba pensando cuando recién hablabas de la autoridad que te es conferida por una sociedad, por ejemplo, la policía. La policía, hay una manifestación, suponete, en las calles. Bueno, no, por ahí no es el caso de nuestras ciudades, sí, pero interviene. Digamos, no aplicaría en Buenos Aires. Explican, no pretenden influir, a esto voy, no pretenden influir a nadie. Hay un contrato social donde dice que la fuerza pública son estos de casco y bastones, y vienen y te sacan. Qué interesante todo este planteo que tiene que ver con el desarrollo humano, cómo lo complejiza, en el sentido de decir, te lo tenés que ganar, ¿no? Y qué lindo que exactamente, ahora vas a ver cómo habla del te lo tenés que ganar específicamente. Qué atractivo y qué bien separa la paja del trigo entre liderazgo y poder, digamos, ¿no? Y en esto de que la autoridad se construye desde diferentes lugares que existen, que los da por hecho. Bueno, proximidad, de hecho está la proximidad al rey, ¿no? Claro. Si estabas cerca del rey, estabas más cerca de tener sus favores. Autoridad por éxito. El éxito le da credibilidad a las personas y otros querrán formar parte de su equipo para ser parte de su éxito. En las sociedades modernas el éxito determina todo. De hecho, viste, acabamos de salir del Mundial. Es como la vara final, sí. Y hay el tiro final de Francia que ataja al arquero argentino. Es decir, si esa pelota entraba y Argentina perdía, toda una construcción de liderazgo alrededor de la figura de Messi iba a ser diferente. Y estamos hablando de cierta cosa fortuita en el fondo que iba a determinar que tuviera más o menos influencia. Como el éxito como factor de influencia es clarísimo. Y autoridad por mentor. Aquellos que desarrollan a otro aumentan su influencia. O sea, si vos sos capaz de desarrollar a alguien más, sos más influyente. Me parece buenísima. Y autoridad por antigüedad. En algunas culturas, ser el individuo más anciano o tener antigüedad en una organización da autoridad. Yo creo que incluso hasta la persona menos competente adquiere algo de autoridad por antigüedad. Uh-huh. Me gustó todo esto, que no deja de ser una introducción hacia el tema este que plantea Maxwell, que es la autoridad moral, que dice es la autoridad, es el ADN, como la piedra angular del liderazgo, tiene que ver con la autoridad moral. Da algunas definiciones de diferentes autores. Por ejemplo, una de las definiciones dice la autoridad moral, que es lo que más influencia te confiere, es la capacidad de convencer a los demás, sobre cómo debiera ser el mundo.
Es alguien que es capaz de mostrarte, tiene que ver con la visión, ¿no? Un mundo y de convencerte que el mundo debiera ser así. Esa es una de las definiciones de autoridad moral. Bueno, perdón, Sí, dale. claro, si quería redondearla, pero estaba pensando, de hecho te hice el comentario un poco jocosamente antes de grabar la sesión, estaba pensando en Platón. Pues yo decía, hay una frase que se hizo muy famosa en los círculos académicos de Puan, en todo el mundo diría, que es una frase de Alfred North Whitehead, que es un filósofo inglés, que dice, toda la filosofía occidental es apenas o son apenas una serie de notas al pie de la obra de Platón. Entonces el tipo, Platón, fíjate el nivel de influencia, hablando de influencia, en el que él setea, por decir así, el pensamiento occidental, incluido el cristianismo, porque el cristianismo toma todas las categorías de él, tipo cuerpo, alma, ¿no? Donde están las tentaciones, están en el cuerpo, el alma se salva, qué sé yo, todo eso, que muchas veces no se menciona, viene de la filosofía de Platón, pero ¿a qué viene esto? ¿A qué? ¿Por qué te lo quería mencionar? Además de la anécdota. Es que definir hacia dónde querés ir o definir como un paradigma de hacia lo que necesitas ir es en definitiva lo que termina marcando el camino. Y este tipo lo hizo, Platón, es respetuoso, este tipo lo hizo hace 2500 años, ¿no? Como muchas veces la influencia pasa por determinar con semejante exactitud el modelo hacia el que querés caminar. Y esto está conectado con hábitos. ¿Te acordás que Clear decía, los hábitos definen identidad? ¿No? Pero antes de definir, antes de poder traccionar hábitos que te ayuden a apoyar tu identidad, tenés que definir para dónde corno querés ir, ¿no? ¿Qué tipo de organización quiero tener? Y eso va a definir o va a setear un montón de comportamientos, de dispositivos, etc. Medio que me fui un poquito por las ramas, pero es interesantísimo porque perdí un poquito quizás. Estás haciendo la conexión también entre coherencia y visión. ¿Por qué alguien es capaz de setear el paradigma occidental del pensamiento? Bueno, hay mucho de coherencia en lo que transmite que te permite imaginar un mundo posible. Ahí está. Si vos no vieras esa coherencia, no verías ese mundo posible. Esa era la conexión. El mundo, cómo debiera ser el mundo, creo que dijiste o que dice Maxwell. La capacidad de convencer a los demás sobre cómo debería ser el mundo. Platón hace 2500 años nos dijo cómo el mundo debería ser así. Y del 95% de nuestras instituciones, sociedades, etcétera, siguió en medio ese camino. Y eso medio que lo lográs a través de la coherencia y que tiene que ver con los hábitos, con que vos seas capaz de vivir en tu vida eso que alimentar, proyectás. Exacto. Fíjate qué interesante otra de las definiciones. Esa no es de Maxwell, no me acuerdo quién es, pero porque trae un par hasta presentar qué él define como autoridad moral. Dice, es difícil definirla porque es como muy abstracto, pero es fácil de reconocer cuando la ves. Fíjate qué buena definición. La definición es difícil de reconocer la autoridad moral, pero es fácil de reconocer cuando vos ves la autoridad moral y también es fácil de reconocer cuando no la ves. Claro. Es como es tan corporal la autoridad moral del liderazgo y a veces por eso mismo tan inasible. Es medio que se ve en un punto, ¿no? También. Porque decía, ¿cómo intuir cómo eso que dice se ve o no se ve? Sí, ¿cuál es la evidencia de lo que me estás diciendo? Claro. Según hasta qué punto quieras racionalizar el concepto de liderazgo. Por eso me gusta mucho este pensamiento abstracto que trae. Y esto es fácil reconocer cuando no está. No solo cuando la ves, sino cuando no la ves. ¿Qué es lo primero que te molesta de cualquier líder social, de cualquier estamento? La incoherencia. El abuso de autoridad sin coherencia. Exactamente esto le dice autoridad moral. Dice, la falta de autoridad moral en los líderes genera desconfianza, tal cual, desconfías de un líder, cinismo. Hasta me mosqueas al cansancio. No, ¿Qué me vienen a decir? Ya me lo dijeron. Y además ver el cinismo es profundamente desagradable. Te rebota cinismo vos internamente también y asfixia a una organización. O sea, es como... Acá se pone sutil el tema, porque decimos, autoridad moral. ¿Qué necesita la gestión de riesgos? Más que autoridad moral. De hecho, las palabras que usó la gestión de riesgos para trabajar autoridad moral es liderar con el ejemplo. Claro. La categoría, la dimensión de cultura de CCPS, liderazgo fuerte y comprometido, traducida a comportamientos que vos ejemplificás, el famoso liderar con el ejemplo, es... ¿Cómo te voy a pedir que cumplas un procedimiento si yo, líder, te estoy pidiendo que saltees el procedimiento? Me acuerdo muchos ejemplos, pero uno muy,
como muy bueno eran los líderes que manejaban el viento. Viste que cuando tenés determinada velocidad del viento tenés que suspender las tareas. Decía, no, pero en este se transformaba en tormenta de los X-Men. Y decía, no, con este viento sí las podemos hacer. Pero el procedimiento dice que no. Bueno, ese nivel de inconsistencia termina derrumbando toda una gestión de riesgos. Y poder decirle a eso autoridad moral me parece muy bueno. Y sobre todo como Maxwell desgaja o desgrana cómo se construye la autoridad moral. Si tuviéramos que ponerle un título a este podcast, sería ese: ¿cómo se construye la autoridad moral? ¿Qué es la autoridad moral? Bueno, es el ADN del liderazgo, es la coherencia, es eso que te permite inspirar, eso que te permite construir el futuro. Y finalmente él dice, bueno, ahora doy mi definición de autoridad moral. Dice, la autoridad moral es el reconocimiento, es reconocer que alguien tiene influencia como resultado de la persona que es y no del cargo que ocupa. Está bien, lo complejiza, ¿no? Usa muchas palabras para decir lo mismo. Pero es reconocer que una persona tiene autoridad por cómo es y no por el cargo que ocupa. O sea, está tratando de borrar las jerarquías para que vos entiendas en forma pura qué es este valor al que define como autoridad moral. Lo cual definiría otra jerarquía por fuera de las jerarquías, que sería, si querés, la jerarquía real de la influencia, que es, esta persona tiene influencia, ¿está en una posición de liderazgo o no? Pero eso puede suceder. Es extraordinaria la distinción, aunque después en la realidad esté todo junto e imbricado. Es muy bueno entender por qué se le da toda esta entidad a la coherencia, por lo que, viste que es como difícil medir el comportamiento del hombre y meterlo en un laboratorio, pero intuitivamente vos te das cuenta que el ser humano responde a la coherencia. ¿Cuál es la respuesta de este bicho culturizado que somos ante la coherencia? Y bueno, es como... Sí, dejarse influir. Claro, hay mucho comportamiento de recibir, de tolerar y amplificar la influencia. Por eso me gusta esta idea de que el ejemplo es el ADN o la autoridad moral, es el ADN del liderazgo. Dice, para sacarlo de este lugar de lo místico, esto no son mis palabras, son palabras de Maxwell, o fuera de alcance, a esta cuestión de la autoridad moral, dice, se basa en 4 aspectos que a medida que vos desarrollás estos 4 aspectos, vas ganando en influencia. Acordate que él dijo, tenés todas estas autoridades por proximidad, por natural, por conocimiento, ¿viste? Vas teniendo muchas, pero en definitiva la que tenés que construir es la autoridad moral, y esa autoridad moral que te da la influencia total se construye y se gana siguiendo algunos pasos. ¿Qué me ibas a decir? No, me quedé pensando en la palabra esta influencia, que está muy conectada con influjo. Hablando en misticismo, ya el influjo es como una... Porque es verdad, fíjate que vos, creo que ahora vas a entrar un poco en eso, el trabajo sobre sí ejerce un influjo sobre los demás, para ponerlos en términos, si querés, como en términos más sutiles, ¿no? Energéticos. Influencia medio sale de ahí, porque es medio estar bajo el influjo de alguien, es sentirte motivado a hacer cosas por lo que otro es. Y en ese sentido, el llevar el dirigir, bueno, se desdibuja bastante, aunque termina resultando. Es una suerte de hechicería, liderar en estos términos. Estaba pensando en el Pero fue una hechicería a partir de la coherencia que vos puedas tener como ser humano. Exacto. Me gusta mucho cuando los autores gringos, sobre todo, y casi todos son religiosos, abordan estos temas porque los abordan sin conflicto. Claro. Este tipo te entra con los tapones de punta. Ahora traje algunos temas, pero hay otros que habla del amor en un momento y hasta define por qué un líder tiene que liderar con amor. Bueno, entonces, como enumera tantas cosas, vamos a tratar de poner un poco de orden, que es lo que estamos viendo ahora, cuál es el camino para construir calidad moral, que es el eje de este capítulo. Y si hay 4 cuestiones que hacen a la construcción de la calidad moral. Dice, la primera es la competencia. Antes hablábamos como de atributos que necesariamente te dan autoridad. Ahora dice, ¿cómo construye la autoridad moral? Dice, la primera es la competencia. La competencia, definida por Maxwell, es el corazón de la autoridad moral. Dice, no podés producir resultados en otras personas sin ser competente. Tipo como... ¿Cuántas veces hemos escuchado hasta el hartazgo? Tipo, no lo sigo porque es un inútil. Tipo, mi jefe es un inútil.
que muchas veces es verdad. Viste que las organizaciones, mientras más grandes y mientras más lejos del core o cuanto más tolerables son en determinados negocios, toleran faltas de competencia en determinados ámbitos muy altas. Entonces dice, para construir ¿cómo se llama? Autoridad moral, tenés que ser competente. Tenés que ser competente. Y la pregunta es, si no sos capaz de producir algún resultado, ¿por qué te voy a seguir? Claro. Esa es la pregunta que plantea Maxwell, que dice que se hacen las personas. La autoridad no es algo que te pueda dar alguien, es algo que vos te tenés que ganar, parecido al respeto, ¿no? El respeto no se merece, tipo, el respeto te lo ganás. Y es muy interesante porque entra como en términos de influencia, en términos de excelencia, no de influencia. Estamos en este punto 1 para desarrollar la calidad moral, que es la competencia. Es necesario para desarrollar la competencia tener una actitud de excelencia hacia todas las cosas. ¿Sí? Y sobre todo hacia las cosas pequeñas. Te tenés que ocupar de resolver con excelencia las cosas pequeñas porque las cosas grandes se van a resolver solas. Entonces fíjate dónde pone la influencia. En que vos seas capaz, mirá la conexión que tira. Vos vas a ser más influyente si sos capaz de resolver con excelencia las cosas pequeñas. O sea, te está conectando lo macro y lo micro con una línea recta. Hacé bien lo pequeño, que eso genera influencia para resolver bien lo grande y además para liderar a otros. Me gustó esa conexión de tipo, ocupate de hacer esto chiquito que te toca a vos con excelencia, que esa va a traer la repercusión hacia lo grande. Me gustó mucho esa línea directa. Y después entra ahí, este libro tiene una particularidad que te trae información de todos lados, entonces por momentos es como una enumeración interminable de cosas. En cuanto a ejemplos, decís también. En cuanto a ejemplos, es muy de enumerar los temas. Entonces, si no estás muy, muy orientado, te perdés en sus enumeraciones. Si no estás como muy siguiendo con atención qué está enumerando. Pero bueno, tiene una prosa que te va atrapando, así que está bien. Yo no tenía tan claro que Maxwell había ordenado toda su obra, se ordena en términos a 5 niveles de liderazgo. Hay 5 niveles de liderazgo y toda su obra un poco la desarrolla alrededor de estos niveles. Inclusive estos temas que estamos tratando ahora, el de autoridad moral, está metido dentro de estos 5 niveles que tienen que ver con, dice, el nivel 1, las personas te siguen porque tienen que hacerlo. El nivel 2, las personas te siguen porque quieren hacerlo. Y el nivel 3, las personas te siguen porque has demostrado ser competente. Y acá es donde ubica sobre todo esta cuestión de la autoridad moral que está hablando, que se desarrolla con 4 puntos y uno de ellos es competencia. Okay, el primero. Por eso digo que está como enrevesado todo esto para leer, pero no importa, si separas la paja del trigo y te quedas con lo esencial, es como un muy buen material. Entonces dice, bueno, lo más difícil es pasar del nivel 3, que es la competencia, y el nivel 4 es ser capaz de desarrollar a otros. Y el nivel 5 es como la excelencia, como dice, pináculo. Es como cuando la persona ya está en su máximo nivel de expertise o excelencia. Entonces, para desarrollar calidad moral, tenés que ser como capaz de tener competencia para hacer las cosas. Calidad moral no, autoridad moral. El punto número 2, así como el punto 1 era competencia, la capacidad de dirigir bien, el punto número 2 es valentía, avanzar encarando el temor. Creo que el punto de la valentía me parece que toca una fibra muy sutil del liderazgo, que pone en palabras algo que podría ser perogrullo, lo capta con mucha sutileza y lo explica bastante bien. Dice, la capacidad de liderar se expande o se contrae. Estamos usando, ¿no? Liderar, influir, estamos como en esa gama de nociones. La autoridad se expande o se contrae en función a cuán valiente sos. Sí, bueno, ¿pero qué significa? A ver qué significa ser valiente. Dice, la valentía no es simplemente una virtud. Mira qué poético. Dice, no es una virtud la valentía, sino es la forma que toman todas las virtudes cuando se enfrentan a la prueba. Si la valentía no es una virtud, sino que la valentía es la forma que tiene toda virtud, la forma que tomás. Es como una virtud upstream. Es como una virtud upstream total. Digamos.
Qué interesante el enfoque, nunca lo había escuchado planteado así, pero lo pienso y sí, efectivamente. No, pero además, dice... Porque siempre te enfrentás con un problema, una prueba, y ahí necesitas la valentía en cualquier ámbito, en cualquier problema, ante cualquier situación. Por eso te diría que es como está muy bien captado el tema de la valentía, porque dice, por ejemplo, la valentía inspira a otros a dar lo mejor de sí. Sí, es verdad. ¿Viste que cuando ves a alguien en un acto que podemos calificar de valiente, mirá cómo se animó, mirá... Porque ¿cuándo vemos nosotros la valentía en general? En función de un resultado. Uh-huh. Es difícil valorar la valentía en el proceso. La valentía la observás porque es muy difícil tener una actitud valiente y que el resultado sea negativo. Incluso un resultado desfavorable, cuando lo mirás hacia atrás, decís, che, pero qué valiente fue. ¿Y cómo lo logró? Está bien, no obtuvo aquello, pero obtuvo esto. Y dice, además, todo líder que posee autoridad moral ha tenido que enfrentar en soledad algún reto que requirió valentía. Y que la valentía, el reto ese, no te avisa cuándo va a ocurrir. Uh-huh, claro. Dice, el reto, no me recuerdo bien cómo dice, estos momentos no se eligen. Uno no elige cuándo ser valiente. Y que los momentos de valentía son los momentos que determinan la carrera de los individuos. Qué bien captó, le puso valentía a los momentos clave de tu carrera, que algunos, viste, como que hay mucha gente que gira mucho en falso porque la valentía requiere como cierto pensamiento, cierta claridad en medio de la oscuridad. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que a vos te produce miedo? Hay cosas que no puedes manejar, lo que puedes manejar no te produce miedo. Y tener valentía o claridad en momentos donde tenés que enfrentarte a cosas que no manejás, bueno, es completamente decisivo en cómo vos avances o retrocedas en función de tu carrera. Y no son tantos los momentos y nunca parecen ser el momento adecuado. Nunca tenés el desafío que enfrentar con valentía, es decir, con cierto temor. Si estás muy seguro no necesitas valentía. Uh-huh. La valentía justamente la necesitas... Estás cuando vas un poco más al límite. Claro. En el momento de crisis, en el momento de inseguridad. Por eso me parece como tan bien captado esto que construir autoridad moral tiene que ver con competencia, con valentía. Y acá aparece el tercer atributo, con coherencia. Dice, las cosas bien todo el tiempo, no solo a veces. Me gustó porque te trae la coherencia como una filosofía de vida. Es como, la coherencia es medio a todo, nada. Uh-huh. O por lo menos es lo que te propone para construir autoridad moral. Dice, la congruencia entre las convicciones y el comportamiento de un individuo es lo que hace que el individuo sea persuasivo y lo que permite influencia continua. Si vos tuvieras como un continuo de influencia, ¿qué es lo que no rompe ese continuo de influencia? Que seas coherente. Claro. Si sos coherente entre lo que decís y lo que haces, tu influencia es continua. Y ahí otra vez entramos en la gestión de riesgos. Nada rompe más tu posibilidad de influencia, el posicionamiento sobre los temas en la organización, que la falta de coherencia. ¿Con qué poco destruís la creencia de una gestión de riesgos que tanto trabajo te toma construir? Simplemente con alguna contradicción muy flagrante. No sé de qué te reís, porque como si lo vieras todos los días este tema. No, claro. Me estaba acordando de la curva de aplicabilidad de los procedimientos que alguna vez escuchamos. Los procedimientos que está vinculado con esto, ¿no? Claro. Y ¿cómo es eso? Me cuentan, ¿no? ¿Vos sabías que los procedimientos, aclaro para quien por ahí no esté tanto en el tema, que como que es un pecado mortal no seguirlo en gestión de riesgo? Pero una persona nos dice, pero ¿vos sabías, ya un poco riéndose, que los procedimientos tienen una curva de aplicabilidad? No sabía. ¿Cómo es eso? Hasta acá se aplica. De acá para acá no se aplica. Entonces algo pasó en el medio, una falta de... La curva de aplicabilidad del procedimiento, muy gracioso. Bueno, un último punto que me pareció muy sensible cómo abordó el tema el valor de la valentía y muy sensible cómo aborda la coherencia. Es muy simpático esto. Dice, la coherencia tiene un efecto compuesto. Dice, claro, lo que más paga la coherencia es ser coherente a través del tiempo, lo lleva un individuo. Dice, si uno hace las cosas coherentemente y bien cuando es joven, probablemente no obtenga reconocimiento en ese momento por su coherencia y pases más desapercibido.
Pero claro, este es un tipo grande. Maxwell tiene más de 70 años. Dice, sin embargo, si mantenés la coherencia a lo largo de décadas, me pareció muy gracioso, dice, se obtiene más crédito que el que creo merecer. Tipo, sé coherente, porque después vas a obtener mucho más crédito del que crees merecer. Me pareció como muy bueno. Bueno, define, tiene como, le da mucha entidad a la coherencia y te dice, te leo sobre los títulos, dice, coherencia establece su reputación, la coherencia hace que los miembros del equipo se sientan más seguros, permite medir su crecimiento con precisión, la coherencia lo hace relevante. Dice, las personas que saltan entre la conexión y la desconexión siempre tienen que andar poniéndose al día. Buenísimo. Al permanecer conectado de manera constante, uno no se retrasa. Bueno, modela las expectativas de los demás, sostiene el mensaje, medio que la coherencia es todo, y por eso lo trae como este tercer gran punto, que dijimos competencia, valentía, coherencia, para construir autoridad moral. Y el cuarto de los puntos, que me gustó también, me parece, acá es donde como es el fin del capítulo, aparece el pastor, digamos, ¿no? Dice el carácter. Es el ser más grande en el interior que en el exterior. Hace una definición de carácter imposible. Dice, la autoridad moral es el resultado de tener las intenciones correctas, los valores correctos, las creencias correctas, las relaciones correctas y las respuestas correctas. ¿Si hay que ser perfecto? No, para nada. Somos seres humanos y nos equivocamos, pero tener autoridad moral implica hacer muchas cosas bien. Si vos no tenés autoridad moral, sino haces un montón de cosas bien y lo lleva al terreno de las intenciones. Para eso nuestras intenciones deben ser las adecuadas. Y te abre una puerta filosófica larga, pero si hacemos una interpretación bien intencionada y medio lineal, implica tener a tener cierta actitud de querer hacer todo de forma correcta en el momento correcto siempre, sí, que es parecida a nuestra definición, a la definición de disciplina operacional. ¿Cómo se construye este carácter, este cuarto y último punto de la autoridad moral? Dice, bueno, básicamente tenés que ser íntegro y tenés que ser auténtico. Dice, básicamente íntegro es aquel que sabe lo que tiene que hacer y lo hace inclusive cuando no le conviene. Viste, son medio verdades de perogrullo, pero ordenadas. O sea, es como, mirá, aunque no me convenga, yo voy a hacer esto porque está bien. Eso lo conecta con la integridad. Y después otra palabrita que usa es autenticidad. Dice, la nueva autenticidad. La autenticidad es como la nueva tendencia del liderazgo. Dice, básicamente, la gente no espera perfección, sino espera honestidad. Es como tal cual en nuestras corrientes subterráneas hoy de liderazgo, vos esperás mucha autenticidad de la persona a la que vas a seguir. Esto tiene que ver también actualmente con la cantidad de acceso a la información que tenés. Hoy ser auténtico es un gran negocio. Para el liderazgo, otra cosa de las que construyen carácter es la humildad. ¿Cómo definís la humildad? Es compleja la definición de humildad. Sí. Dice, como no importa tanto como las definas. Me encanta porque tiene como ese recurso de como cuando no sé bien lo que es, no importa tanto como lo definas, pero está compuesta por tres cosas: que seas consciente de vos mismo y puedas criticarte, o sea, ser consciente como de tu debilidad, que tengas la suficiente seguridad de vos mismo como para no tener que llamar la atención, estamos en el atributo humildad, ¿no? Y que te sientas a gusto con el éxito de los demás. O sea, no es tanto la humildad como negar tu fortaleza, no decir, no, yo niego mi fortaleza, sino como reconocer tu debilidad. Ahí para el atributo humildad. Y la más polémica dice, ahí con amor. Dice, terminás de construir el carácter, que es el cuarto de los puntos para construir la autoridad moral. Y bueno, ahí entra, ¿qué es el amor? Bueno, básicamente importarte genuinamente por las personas, y ahí es donde se le ve la fibra de pastor, claro, a Maxwell, que me hizo pensar si no tuviéramos que grabarlo
¿con cuánto interés leería este libro? Claro. Porque... Bueno, lo pone muy al final también, ¿no? Yo creo que el tema de la valentía, sin desmerecer la estructura de la explicación, que me parece interesante, pero me quedo con esta perla de que la valentía cruza, digamos, la excelencia de todo. Porque en el momento del límite, que es estirarse hacia un nuevo estado, personal, organizacional, vincular, hay que ser valiente. ¿No? Como sin eso, me pareció como que medio que se la pondría como piedra angular en ese punto. Creo que lo captó muy bien, o sea, como que lo vio en todo, ¿no? Como ese ambiente necesario, como actitudinalmente lo necesario es la valentía. No podría estar más de acuerdo con eso. Me parece un tipo, entendiendo como todo el recorrido que hace Maxwell, me parece un tipo como que ha decantado muy bien los temas de liderazgo, que son tan difíciles de poner en relación, ¿no? Pues como, bueno, pero en definitiva, ¿qué es el liderazgo? Siempre me queda grande la idea de liderazgo porque es como una noción que implica una cantidad de cosas que por momentos se hacen inabordables por la profundidad que toman cada una como adentro del ser humano. El libro, y hay que leer este libro, es más un libro para prepararlo. Yo creo que este comentario ya lo hice cuando hablamos de otro capítulo de este libro. Es más un libro para preparar que para leer. Sin embargo, si sos un líder joven, no tengo primera posición de liderazgo, pero mantenés tu alma joven. No, si sos un líder joven y tenés ganas de dejarte influenciar por un autor, que a veces la juventud trae soberbia también, ¿no? Es un gran material. Si tenés ganas de decir, me voy a dejar convencer por Maxwell, es un muy buen material. Bueno, yo lo que les diría a los líderes jóvenes potenciales que no están en una posición jerárquica, que generativamente lean el libro antes de, en el sentido de lo que hablábamos hoy, de posicionarse con las mejores posibilidades cuando en algún momento te toca, o si tenés la ambición de ir a alguna posición jerárquica en la organización. Creo que es un buen material para setear cómo se construye la influencia, ¿no? Sí, y además para los líderes no tan jóvenes como nosotros, es un material muy ordenador. Y le tenés que tener paciencia a que, viste, como todos ya traemos nuestras propias categorías mentales, a dejarte como reordenar por Maxwell. Claro. Porque por momentos toca temas que podríamos decir de sentido común, pero los toca con una profundidad adecuada. Este es un autor interesante en ese sentido. Ya volveremos sobre la obra de Maxwell. Extraordinario. Gracias. Muy valiente. Del libro. O sea, no hay una contradicción entre lo posicional y la autoridad. En principio la autoridad la posición da cierta autoridad. Sí, claro. Pero el capítulo suficiente. 10 del libro dice, de la autoridad posicional a la autoridad moral, el cambio en la influencia. Eso es lo que acabamos de leer. El capítulo 10, me gustó mucho el estilo, la estructura del libro, son los 11 cambios esenciales que todo líder debe abrazar. Es un libro relativamente nuevo. Prepandemia. Sí, claro. Prepandemia justito, entonces te dice de acá, ya por ejemplo, de subir escaleras a construir escaleras, el cambio de la producción. Aborda todas las cuestiones de liderazgo con esta sensibilidad que tiene este buen amigo John C. Maxwell, a quien no le tenía tanta confianza. Bueno, les pedimos que se suscriban al canal, como siempre, que likeen, que comenten también. Sí. Eso nos ayuda fuertemente a posicionar mejor los contenidos en YouTube. Y si quieren, es un libro para entretenerse, ¿eh? Hay mucho, y es medio manual, lo puedes agarrar en cualquier momento y sabes que cada tema va a ir como hasta lo profundo. Así que son esos libros que si sos consultor o capacitador, o tenés que preparar alguna actividad, Bueno, bueno, suscríbanse por gracias. favor y algún like.